Súper. Bueno, ya estamos grabando. Como les decía, ahorita me está dando problemas el Teams, se los voy a pasar por el grupo, la presentación, por si ocupan tomar nota de algo. Ya se los envío. Listo. Súper, ahora sí. Entonces, como les decía, este primer temita del curso es relacionado a la parte de cantidad de físicas y unidades, porque nuevamente ocupamos ponernos de acuerdo en esos primeros principios matemáticos que nos van a regir. Y bueno, como futuros expertos en ciencia e ingeniería, algo que es importantísimo que nos pongamos de acuerdo es cómo medimos. No sé si alguna vez les ha picado la conciencia y les dicen, mira, ¿qué es un metro? O sea, cuando ustedes van al lab, miden con una regla, ¿cómo saben que lo que están midiendo es cierto? ¿Nunca se ha preguntado eso? Pregúntenselo algún día, porque eso es sumamente importante en industria, investigación, en la parte jurídica, es importantísimo, porque ocupamos medir bien. Y no solo ocupamos medir bien, sino que lo que yo mido tiene que ser igual a lo que todos ustedes midan. Siempre debe ser igual, con sus respectivas diferencias que se le pueden atribuir a los instrumentos y cosillas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Costa Rica, no me acuerdo el número de la ley, pero la ley dice que el sistema oficial que se usa en este país es el Sistema Internacional de Unidades. El que lo controla se llama el BIPM, que es el Buró Internacional de Pesos y Medidas en Francia. Y lo que dice es que hay 7 unidades básicas en este mundo. Nos hemos puesto de acuerdo para decir, mira, de estas 7 sale cualquier cosa que ustedes miden en su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre esas construimos, qué sé yo, velocidad. ¿Cómo la construimos? Con metros por segundo. ¿Cómo construimos, cuando ya en física 2, cómo construimos el coulomb, que es la carga? O sea, ¿cómo medimos la carga en física? Con este y con este. Con este, perdón. Entonces, todo sale de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Lo más hermoso de esto es que hay una pregunta muy válida y es, ok, bien, pero no les he respondido por qué un metro es un metro, por ejemplo. O sea, alguien llegó y dijo, mira, este borrador es un metro y ya. Y básicamente, un express de la historia es eso. Se definió patrones físicos como este borrador y yo les digo, mira, eso es un metro. Entonces yo se los doy a cada uno de ustedes para que hagan réplicas de este metro. Y después esos metros se los llevan a sus países y hacen más réplicas y así sucesivamente. Eso se llama diseminación de las unidades básicas del sistema internacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven problemas con esto? O sea, ¿qué pasa si ahorita el borrador se me cae? Ya no es un metro. ¿Qué pasa si cuando ustedes lo midieron lo rasparon un poquito? Ya no es un metro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Resulta que acontece que desde los 50, si la memoria no me falla, eso ha sido un problema grande para la humanidad y hemos dicho, mira, no, hay que resolverlo. Entonces ya hemos migrado de usar cosas así, como un patrón físico, porque, por ejemplo, el kilogramo, había un kilogramo patrón, que todo el mundo llegaba, medía, y ese era el kilogramo que se llevaban a sus países. Eso no es una buena práctica. Entonces, ahorita las 7 unidades base están definidas a base de constantes del universo, que son los numerillos o las letrillas que salen abajo. Ven que aquí está como la unidad, kilogramo, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol y candela. Y estos de acá son las unidades físicas que son constantes en el universo. O sea, no importa si con el equipo correcto yo hago el experimento para replicar el metro, si lo hacen ustedes, si lo hace alguien en China o en Rusia. Da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué son? Ahí, por si acaso, esa es la constante de Planck, muy importante en cuántica, la velocidad de la luz. Eso es súper chiva, es la frecuencia de transición de los estados hiperfinos del cesio 133, que es básicamente agarran un átomo de cesio, ven cómo varía su energía,
una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra, y otra vez, eso como 9.000 millones de veces, y eso es un segundo. ¿Por qué? No me pregunten. Pero esta es la carga elemental, cuánto es la carga en un electrón, que es 1 por 10 a la menos 19. Esta es la constante de Boltzmann, el número de Avogadro, si han llevado cursos de química les sonará de algo. Esta es la... es como la irradiancia, algo así, de un átomo, de un isótopo de potasio. Creo que ahorita la memoria me falla, pero es algo por ahí. Entonces la buena noticia es que ya todas las unidades en este mundo las hemos definido a base de cosas que no cambian. La velocidad de la luz es igual en el vacío, eso sí, siempre, 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 siempre. Y se preguntarán, ¿hace cuánto estamos así? Desde hace 7 años nada más. La última se definió en 2019, entonces hace relativamente poco. Entonces, bueno, eso es una visión de por qué es importante esto. De nuevo, la parte más práctica, hay 7 unidades básicas que representan eso, de por acá. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia y de intensidad lumínica. Ahí se las presento. Y como les decía, también podemos combinarlas para hacer otras unidades, como por ejemplo estas, que las 5 vemos en el curso. Metros por segundo al cuadrado, joules, newton, watts, todas esas las vemos en el curso. Y vean, por ejemplo, estas 3 tienen nombres especiales, y para abreviar un poco, pero siguen siendo todas en base a unidades básicas del SI, todas, no importa cuál midan. Y también el SI admite que, bien, podemos medir cosas demasiado grandes o cosas demasiado pequeñas. Entonces aquí está el uso de los prefijos. Por aquello, no se los aprendan. No vale la pena aprenderse, ¿cuántos son? 9, 10, como los 20 prefijos que hay acá. Los importantes, centi, mili, kilo y ya, básicamente. Porque no solemos usar cosas por el estilo así. Quizá para alguna tarea, ahí se los pongan para practicar ese tipo de cosas, pero usualmente en el curso no solemos ahondar en muchas más de los prefijos que vienen acá. Sí. Hay cualquier duda me avisan. No sé, ¿alguien ha llevado ya química? Ok, bastantes. ¿Han visto la parte de conversiones? Me imagino. Si alguien no ha visto conversiones, es atender básicamente la pregunta de qué pasa si yo tengo algo incluso poniéndolo más externo, ¿qué pasa si yo tengo algo en millas y lo quiero pasar a kilómetros? Es una duda muy válida, especialmente porque al ser ingenieros les aviso que, por desgracia nuestra, van a usar mucho el sistema imperial, muchísimo. Entonces, porque hay muchas medidas estándar que vienen en pulgadas, por ejemplo, que vienen en pies. Entonces, esa es la mala noticia que les tengo que dar, pero la buena noticia es que podemos convertirlo sin mucho más problema. ¿Cómo? Usando esto de acá, los factores de conversión, que son las igualdades, básicamente. Es decir, si yo les digo que una milla es igual a 1.6 kilómetros, esto es su factor de conversión. Eso es lo que ustedes van a usar como un puente, digamos. ¿Y cómo lo vamos a usar? Yo les digo, mira, quiero pasar 30 millas a kilómetros. ¿Cómo lo hago? Escribo esta primero. ¿Listo? Y la multiplico por el factor de conversión que voy a ocupar, que va a ser como una fracción. ¿Ok? Y voy a poner esto, pero lo ocupo poner inteligentemente. ¿Qué quiero yo cancelar? ¿Yo qué ya no quiero ver? Las millas. Entonces voy a poner las millas abajo para que se me cancelen. Y pongo los kilómetros arriba. Y al final esto me va a dar, ¿cuánto es? Ahora sí, en kilómetros. Es básicamente la esencia de las conversiones. Y así para cuando aplique para una unidad o para varias, como ven por acá. Aquí ocupamos pasar 2 kilómetros y horas por aparte. Vean, por ejemplo, las horas. Igual, a ver, tengo kilómetros. Lo multiplico por el factor de conversión a metros. Pongo kilómetros abajo para que se me cancele. Pero vean las horas. Aquí ocupo hacer lo mismo. Ocupo más bien poner las horas arriba para que se me cancelen con las de abajo. Y al final hago el cálculo y puedo pasar de una unidad a otra. Esto, como manejarlo bastante mecánico, es muy importante porque no faltará, por ejemplo, que en alguna tarea o en algún examen les pongan unidades, qué sé yo, kilómetros, por ejemplo, o centímetros, y todo lo ocupamos trabajar en unidades básicas, metros, por ejemplo, segundos.
Entonces, por aquello, para que sepan, aquí hay les incluí dos ejemplos. Si quieren, podemos hacer más, ahí me avisan nada más. Pero fuera de esto, nada, solo esto es lo que ocupamos manejar. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Me lo prometo? Súper. Ahí me avisan si se para la grabación, porfa. Pero bueno, ya que entendemos esa parte inicial, podemos ahora echar un vistazo a algo súper importante, que son los escalares y los vectores. Porque, nuevamente, ocupamos medir, pero más importante, ocupamos entender qué estamos midiendo. Sin eso no hacemos absolutamente nada. Y resulta que hay un detalle que nos vamos a topar mucho en este curso, es la distinción entre escalares y vectores como clasificación de las cantidades físicas. Es decir, cuando hablamos de algo en el curso, una pregunta muy usual que nos vamos a hacer es, mira, ¿eso es un escalar o es un vector? Porque eso va a depender cómo lo analizamos. ¿Y cuál es la diferencia? Es bastante directa, creo yo. Que los escalares es suficiente que yo les diga cuánto y qué unidad. Con eso les basta. ¿Qué es lo que pasa? Los vectores no. Los vectores yo ocupo decirles cuánto, qué unidad, pero hacia dónde también. O sea, si no les digo esas tres cosas, no les estoy describiendo full el fenómeno. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les digo, han pasado 10 segundos, nadie está de acuerdo con esa afirmación, pero nadie está en contra de esa afirmación, perdón. Porque 10, eso es lo que ocupan saber. ¿Cuánto? 10, ¿qué? Segundos, pero ustedes no me van a preguntar hacia el norte. No tiene sentido preguntar eso, porque el tiempo avanza en todas las direcciones. Si les pregunto qué temperatura hace, todo el cuarto está, no sé, ahorita que estaremos, 18 grados, una cosa así, menos, 15 grados, puña. Entonces, no importa la dirección, pero si yo les pregunto, mira, me estoy moviendo 10 metros, ahí sí que interesa decir hacia dónde, porque puedo salir del aula o me puedo meter más en ella. Entonces ahí sí que importa mucho describir no solo cuánto, sino también hacia dónde. Y hay muchas cantidades físicas que van a cumplir estas dos distinciones, que vamos a ver en el curso. De hecho, solo quizás estas tres, ¿no? Y estas dos no. El resto de unidades, perdón, de cantidades físicas, todas las vamos a ver en el curso. Todas y cada una. Entonces vean que cosas como la temperatura, de nuevo, la presión, la densidad, no le interesa hacia dónde, simplemente es. Y vean cosas muy curiosas. Vean que yo les dije, me moví 10 metros y les pregunté hacia dónde. Pero vean que también la distancia es un escalar. Algo raro, porque les acabo de decir exactamente lo contrario. Pero el tema es que la distancia, o metros, por así decirlo, cuenta como distancia y otra cosa que le vamos a llamar desplazamiento. ¿Qué es la sutileza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me pueden decir? Uno es un escalar y otro no. Otro es un vector. Entonces, si yo les digo, mira, me moví 10 metros, y hasta ahí, escalar. Les digo, me moví 10 metros hacia el norte, vector. Sutilezas. Y de hecho, en enunciados, tengan mucho cuidado con eso, porque me he topado algunos que les dicen distancia o rapidez, perdón, distancia o desplazamiento, o rapidez y velocidad. Y es importante hacer esa distinción, porque o sea, no es solo el hecho de que tengan una dirección, sino que también importa mucho en la interpretación. De hecho, dentro de 2 semanas 3 semanas vamos a hacer un ejercicio sobre eso. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Genial. Ahora, en esta parte de la clase, y también lo que vamos a ver la próxima semana, los escalares están muy bien. Eso está maravillosamente genial, ya así como está, porque son números, como los hemos manejado toda la vida. Y, por ejemplo, las unidades, por ejemplo, las podemos multiplicar entre sí. O sea, yo puedo multiplicar metros con segundo, no las puedo sumar. O sea, son las operaciones más o menos básicas que hemos conocido hasta el momento. Pero los vectores no. Los vectores hay que escarbarlos un poquito para entenderlos a full. ¿Quiénes de acá llevan cálculo y álgebra lineal? ¿Okay? Bastantes. En ese curso,
cuando lo lleven o si lo están llevando, verán que todo lo que vamos a ver a partir de aquí tiene su fundamento y su demostración matemática. Ya la memoria no me da para tanto, pero ahí después verán todos los fundamentos, que, por ejemplo, las fórmulas que vamos a ver acá, porque los vectores también son una entidad matemática. Aquí en física los vamos a ver de manera mucho más aplicada, por así decirlo, pero es igual muy importante que sepamos operar entre ellos. O sea, sumar dos vectores será igual que sumar dos números cualquiera, multiplicarlos será igual, dividirlos será igual, se podrán dividir, para empezar. Entonces, todas estas preguntas es lo que vamos a ver en lo que nos queda de clase y en la siguiente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quiénes ya vieron vectores en el curso en sus profes, digamos? Todos, ok. ¿Quiénes ya vieron, por ejemplo, producto punto, producto cruz? ¿Aún no? Genial, van al día entonces. ¿Por qué? Porque este tema son esta y la otra semana. Perdón, la semana pasada y esta. Y ya la próxima semana inicia un nuevo tema. Lo que yo les propongo usualmente con esos temas, que son 2 semanas, es que en una clase, por ejemplo hoy, vemos solo teoría y la que le sigue solo práctica. ¿Le suena ese acuerdo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahorita, como les digo, vamos a agotar el tiempo en lo que nos queda hablando teoría y después la próxima semana ponemos full con práctica, para que sepan. Entonces, ok, como les decía, voy a devolverme. La parte de vectores es sumamente importante porque primero hay que entender bien cómo operar entre ellos, salud. ¿Y por qué entender vectores? Porque ellos describen el mundo que nos rodea. Como les decía, entender hacia dónde nos movemos solo se puede con vectores. Por ejemplo, para la parte de computación también que hablamos ahora, mucha parte de los fundamentos de computación están basados en vectores y en conceptos muy parecidos a los que analizamos en física. Muchas aplicaciones ingenieriles, qué sé yo, se me ocurre ahorita el GPS, por ejemplo, no sería posible si no entendemos bien cómo trabajar con vectores. Entonces, es sumamente importante que entendamos para qué están y saber manipularlos. Y la primera parte de esa manipulación es ver cómo representarlos. Porque básicamente hay 2 maneras. De nuevo, recuerden, hagamos como un checklist. Cosas que ocupo para un vector. Preguntarme, ¿cuánto? Yo ocupo preguntarme, ¿hacia dónde? ¿Ok? Si alguien entra ahorita por esa puerta y me dice, mira, yo tengo un nuevo sistema para representar vectores, lo primero que le vamos a preguntar es si cumple con esas 2 cosas. Y otras cosillas matemáticas que no vemos acá, pero eso es sumamente importante, que cualquier sistema que vemos por acá, si llevan cálculo superior, por ejemplo, verán otros, igual son perfectamente válidos, pero si cumplen con eso estamos genial. ¿Por qué? Vean este por acá, que es el sistema polar. ¿Cumplirá con lo que yo les digo? O sea, si yo les digo, mira, ahorita me moví 100 metros a 45 grados de esta línea, por ejemplo, les estoy diciendo estas 2 cosas. Sí, ¿verdad? Dije 100 metros, ¿cuánto? Y les dije hacia dónde, a 45 grados de una cierta línea. Eso es el fundamento del sistema polar. Es decir, yo parto de algún lado, tomo una referencia, aquí que es como mi cero, y les digo cuánto, que sería como esta línea, digamos, y les digo en qué dirección me estoy moviendo, o es el vector que estoy teniendo. Sencillo, ¿verdad? Ese es bastante bueno. Pero también la manera más común que vamos a usar para representar vectores es el sistema cartesiano. Me imagino que ya lo habrán visto en mate, por ejemplo, el sistema cartesiano de X y Y de toda la vida. Ahora, aquí cambia un poco cómo hablamos de vectores. ¿Por qué? Porque ya no les estoy diciendo cuánto y en qué ángulo, sino les voy a decir, mira, es como que ahorita yo les diga, mira, me moví 1 metro a la izquierda y me moví 1 metro hacia adelante. Estoy cumpliendo con eso de allá. Más o menos, ¿verdad? Porque le estoy diciendo cuánto y hacia dónde. Es un poquillo más complicado porque le estoy diciendo como en partes, como en secciones. Primero este movimiento, después este movimiento. Pero cumple igual, porque ustedes van a lograr ubicarme. O sea, si ahorita se tapan los ojos y les digo cuál es mi movimiento, van a saber dónde estoy igualmente. Entonces, ambos sistemas trabajan exactamente igual porque me logran describir cuánto y hacia dónde con sus respectivas maneras. ¿Qué es lo que pasa? Aunque el sistema polar es un poquillo más como fácil visualizarlo, creo yo, eh, nos va a servir poco porque no lo vamos a usar tanto para los cálculos. Los que más vamos a usar
es en el cartesiano. ¿Por qué? Porque las sumas, restas, multiplicaciones de vectores están solo definidas en el curso como en el sistema cartesiano. Esa es la mala noticia, pero van a ver que nos vamos a ir acostumbrando mucho, mucho, mucho a trabajarlos. Y un ejemplo, por así decirlo, de sistema cartesiano son los puntos cardinales que hemos usado toda la vida. Norte, sur, este y oeste nos están diciendo precisamente eso, qué direcciones, ya sea horizontales, verticales, estamos teniendo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se me están durmiendo? Súper. Pero no estaría mal traer un día un cafecito o algo, que nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, esto es cómo representamos vectores. Ahora, antes de seguir y ver cómo operarlos, hay que hacer una pequeñita aclaración respecto al cartesiano, porque como les decía, es el que más vamos a estar utilizando. Entonces, de nuevo, recuerden que nos estamos poniendo de acuerdo hasta el momento. Entonces hay que ponernos de acuerdo en un detalle importantísimo, es cómo nos vamos a escribir los vectores, cómo nos vamos a interpretar esos vectores. En el sistema cartesiano, recuerden que yo les tengo que decir cuánto en Z, cuánto en Y, cuánto en X. Eso es lo indispensable. Se los podría decir así en palabras o bien se los podría decir usando esta notación de por acá, que es como vamos a estar utilizando los vectores cartesianos. ¿Cómo? Para que yo les digo, mira, hay un vectorcillo R, el que ustedes gusten, que vean que por aquello, un vector se escribe ya sea en negrita, pero nosotros no tenemos negrita en la mano, entonces ni siquiera le vamos a poner atención a esa representación, sino que vamos a ver que los vectores los escribimos con una flechilla arriba. ¿Así? Entonces, nunca, por favor, se les olvide representar bien lo que están escribiendo, porque de nuevo, recuerden que esto y esto son cosas completamente diferentes. Una es rapidez, escalar, otra es velocidad, vector. Entonces tengan mucho cuidado, porfa, en escribir eso. Pero bueno, como les decía, como nos vamos a escribir los vectores puede ser de estas dos maneras. Usualmente esta, la segunda. Esa primera, está nada más ahí como por la curiosidad, pero esa es la que vamos a estar usando. Pero se preguntarán, ¿qué es eso de I, J y K? Son simplemente como, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Como esos letreros que hay en la calle de hacia dónde girar, por ejemplo. Eso le están diciendo ustedes. Básicamente les estoy diciendo, mira, te vas a mover una cierta cantidad, ¿en qué dirección? En la dirección que te diga I. I va para allá, entonces te mueves tantos para esa dirección. Te vas a mover otro tanto, pero en la otra dirección. Y otro tanto en la otra dirección. Es decir, estos I, J y K no tienen un número. No me importa cuánto valgan, porque valen 1, digamos. Es como multiplicar por 1. No me afecta en absolutamente nada. ¿Qué me dice nada más? La dirección. Eso es lo único que me dice. Y véanlos por acá. No sé si se verán en la imagen. Aquí está I, aquí está J y aquí está K. Entonces, si ustedes dicen 10J, perdón, 10I, 10J, 10K. Ah, ok, significa que se movieron 10 en la dirección de I, 10 en la dirección de J, 10 en la dirección de K. Básicamente es eso. ¿Todo claro está ahí? Súper. Sé que es medio denso este tema porque es solo teoría. Les prometo que la próxima semana vamos a manejarlo mucho, mucho mejor. Todo está claro, está ahí, de verdad. Me interesa que vayamos entendiendo. ¿Todo bien? ¿Sí? Genial. Entonces, ya que tenemos eso claro, podemos empezar a ver el juguito del tema, que es saber operarlos. Para ver... Dame un segundillo. Okay. Súper. Entonces, como les decía, ahora sí, ya que entendemos eso, ya que nos pusimos un poco más de acuerdo en cómo representarlos, toca ir, ahora sí, a qué hacemos con los vectores. Porque ahorita vamos a verlo de una manera muy matemática, pero por ejemplo, como les decía, fuerza es un vector. Y podemos usar, qué sé yo, vamos a ver dos multiplicaciones de vectores. Una la vamos a ver en semana 11, por ejemplo, otra vez, con un concepto en física que solo se describe con el producto punto, y otro concepto en semana 15 que solo se describe con el producto cruz. Entonces, como les decía, eso lo hace matemática, pero en el curso vamos a verlos aplicados un montón de veces.
Porque bueno, aquí lo inicial, lo introductorio es entender, por ejemplo, eso es un vector en 2D, ¿verdad? Tengo X, tengo Y, que sería el sistema cartesiano, o por ejemplo, tengo cuánto es el ángulo, que sería el sistema polar. ¿Ok? Una pregunta muy válida es, ¿qué puedo hacer yo para pasar de un sistema u otro? Porque, a ver, ambos son válidos, pero por ejemplo les decía sí, voy a poner esta acá, que puedo tener el sistema polar, pero el sistema cartesiano es el que voy a usar para las operaciones, entonces ocupo saber cómo pasar de un sistema u otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos el siguiente caso. Yo les doy cuánto mide el vector, qué sé yo, les digo, mira, esos son 100 metros, y les doy el ángulo, ¿ok? Eso sería sistema cartesiano o polar. Polar, ¿verdad? Porque les estoy dando el ángulo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para pasar al sistema cartesiano, más bien? Vamos a usar Pitágoras, como uno veía en mate. ¿Qué lo que vamos a analizar es lo siguiente? A ver, yo ocupo pasar de polar a cartesiano. En otras palabras, ocupo saber cuánto vale este vector en Y, o en X, digamos, y cuánto vale este vector en J, en Y. Ocupo saber este pedacito y este pedacito. Si se dan cuenta, como sabemos que X y Y están a 90 grados entre sí, y eso forma un triángulo rectángulo de lo más lindo, ¿verdad? Aquí está el ángulo recto. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ustedes de ese triángulo rectángulo que conocen, conocen el ángulo, ese de ahí, y conocen la hipotenusa, porque yo les dije cuánto valía ese vector en total, lo rojo, digamos, 100 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si les pregunto, ¿cuánto valdría, por ejemplo, el AX, este cateto, digamos? Y podemos usar las razones trigonométricas. Uno dice, mira, voy a hacerlos para acá. Seno y coseno, empezamos con esas. Si yo agarro este ángulo, seno era opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? El famoso SOHCAHTOA. Este es el ángulo. ¿Cuál sería su opuesto? Este, ¿verdad? Está el que está más lejos del ángulo, que sería AY, ¿ok? Entonces sería opuesto a Y entre la hipotenusa, que ¿qué valdría? Valdría A. Entonces eso sería la magnitud, que le vamos a llamar a eso. ¿Cuánto vale el vector en total? Y el otro, el coseno, sería con el otro cateto. Entonces esas relaciones las tengo acá, si se dan cuenta. Y ya respondimos la pregunta. Ya logramos hacerlo. ¿Por qué? Porque vean que con base en el sistema polar, magnitud, ángulo, logramos pasar el otro sistema, X y Y. Y eso es, básicamente. Logramos pasar del sistema polar al sistema cartesiano. ¿Todo bien hasta ahí? Súper. Ahora, la otra pregunta que podemos hacernos es lo contrario. ¿Cómo puedo yo hacer para pasar del sistema cartesiano al sistema polar? Ahora sí. Entonces, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué tengo? X y Y en este caso. Pero ocupo entonces conocer el ángulo y cuánto vale esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos responder a la pregunta de cuánto vale esto? Estaremos averiguando la hipotenusa. Tengo los dos catetos. ¿Y cómo se averiguaba eso? Con Pitágoras. Que se acuerdan que era este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es este al cuadrado. Es lo que está por acá. Ignoren la z, de momento no la vemos. Pero ven, es precisamente esto. X al cuadrado, o ax al cuadrado, ay al cuadrado es igual a esta a al cuadrado. Saco ahí la raíz para cancelar. Y vean que la buena noticia, esto es en dos dimensiones. Pero si tenemos tres, es igual. Vean la fórmula por allá. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. De nuevo, eso le llamamos magnitud del vector. ¿Por qué? Porque es como cuánto mide en total este vector. ¿Me van siguiendo? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Seguras? Súper. ¿Y qué podemos hacer para averiguar el ángulo? De nuevo, las funciones trigonométricas. Ahora ya usé seno y coseno, esas ya no me sirven. Pero podría usar la otra, tangente. ¿Sí? Porque yo digo, tangente de este ángulo, ¿cuál sería? Tangente era opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces, opuesto sobre adyacente es esto por acá.
pero no hemos terminado el trabajo. Aún no sé cuál es el ángulo, sé cuál es el tangente del ángulo. ¿Qué hacía yo? Y sacaba la inversa. Y ahora sí, averiguo el ángulo. Que de nuevo, vean que ahora estamos pasando de cartesianas a polares. De cartesianas a polares, en ambos casos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Clarísimo como el agua. Súper. Y bueno, ya tenemos buena parte del avance del día de hoy porque eso es súper importante que lo logremos manejar. Qué sé yo, para el tema de cuando veamos fuerzas, por ejemplo, esto va a ser pan de cada día. Entonces es súper importante que logremos manejar bien esto. Ok, vamos más cosillas. Veamos esta operación de por acá, que es como el primer acercamiento que tenemos a qué hacer con los vectores, que es una operación bastante directa. Es preguntarse, ¿qué pasa si agarro un escalar y lo multiplico por un vector? ¿Qué pasa si tengo un numerillo ahí cualquiera y lo multiplico por algo que tiene dirección? Muy sencillo, si se dan cuenta, porque vean que es solo agarrar la componente en X, multiplicarla por el número. La componente en Y, multiplicarla por el número. La componente en Z, multiplicarla por el número. Es como que voy distribuyendo este numerillo en todas las componentes. Ejercicio bastante directo. ¿Todo claro? Sí. Si algún día les da la curiosidad, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, multiplico el vector A por 2? ¿Qué pasa si hago eso? Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Se ve como que lo estoy amplificando. Es decir, si este es el vector A, normalmente, el vector 2A es el doble. En la misma dirección, pero más grande. ¿Y qué pasa más bien si no es 2A, sino que es medio A, por ejemplo? ¿Qué se imaginan? ¿Y qué va a ser esto? Si algún día les preguntan eso, que sepan que multiplicar un escalar por un vector es simplemente como redimensionarlo, cambiarle el tamaño. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos la primera operación, que es la suma y resta. Aquí, bueno, lo puse con suma, aplica igual para la resta. ¿Por qué? Porque ahora sí hay que ponerle mucho cuidado a qué hacemos con los vectores. Ya no es tan simple como hacer las multiplicaciones que siempre hacíamos o las sumas que siempre hacíamos. Y aquí va a resonar mucho más lo que a uno le decían en la escuela de no sumar papas con chayotes. Eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vean que yo estoy multiplicando dos vectores A y B. Cada quien tiene su componente X, tiene su componente Y, tiene su componente en Z. ¿Cómo hacemos la suma? Agrupo las equivalentes. X con X, Y con Y, Z con Z. ¿Sí? Ahora, lo bonito es que eso aplica para 2 y para 10.000 millones de vectores. Mientras yo agrupe ordenadamente X, Y y Z, no me preocupa absolutamente nada. ¿Cómo sería la resta? Ni lo mismo. Nada más que en vez de aquí de suma, 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 resta, resta, resta. ¿Sí? ¿Todo claro está ahí? ¿Me lo prometen? Sí. Entonces, como les decía, eso igual para suma y resta, nada más es de tenerle mucho cuidado a los vectores. Les pregunto, ¿la suma de vectores me da un vector? Puede. ¿Verdad? Vean lo que está ahí. Yo les estoy diciendo, la suma de dos vectores es algo que también es un vector. ¿Ven? Tienen I, J y K. ¿Ok? Podrá parecerles muy obvia la pregunta, pero vamos a hacerla dos veces más y eso es muy importante que entendamos la diferencia. ¿Cómo vamos hasta el momento? Sí, unos minutitos más y hacemos un descanso. ¿Por qué? Voy a saltarme esa parte de momento. Vamos a ver un momentito qué pasa gráficamente cuando yo sumo vectores, porque eso es muy importante. Eso les va a importar, por ejemplo, cuando vean la parte más matemática en cálculo, por ejemplo, eso lo van a ver demasiado, pero esto es una parte muy útil para entender, sin hacer el cálculo, digamos, hacia dónde va a quedar mi vector, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes tienen dos vectores, los que más gusten. Entonces tienen un vector, no sé, llamémosle, aquí un vector, tenemos un vector B,
tenemos eso. Les pregunto, ¿hacia dónde va a quedar viendo A más B? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera, la suma de vectores gráficamente se ve como dibujo el primer vector y cuando termine de dibujar el primer vector, empiezo a dibujar el segundo vector. Y así si tengo más. Dibujo el tercero, dibujo el cuarto. ¿Y a qué me refiero con dibujarlos? A lo siguiente. Vamos a partir de un punto donde inicia alguno de los vectores. Acá. Y les dije A más B. Entonces dibujo primero el vector A. Aquí lo trazo. Termina el vector A. Y donde termino el vector A, dibujo el vector B, que sería como hacer algo así. Voy a hacerlo aquí punteado para que se vea la diferencia. Ese sería el vector B. Ahí, más o menos. Ese sería el vector B. Y la diferencia o el vector que hay desde donde inicié a dibujar el primer vector hasta donde terminé de dibujar el último, eso es el vector C. Digamos, la suma de ambos. Eso sería A más B. ¿Ven como la lógica que hay detrás? Y lo bonito de esa lógica es que cumple de nuevo para la cantidad de vectores que ustedes tengan. O sea, si tienen A más B más C más D más bla, 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 siguen haciendo vectores. Siguen por acá, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. La única condición que hay que recordarse es, mira, el vector final va a ser desde donde inicié hasta donde termine el último vector. Y ya, eso sería. Ahora, una pregunta que podrían hacerse es, yo sé que en mate normalmente A más B es igual a B más A. ¿Cumplirá acá? ¿Qué opinan? Porque les dije que los vectores no cumplen necesariamente las reglas que uno sabe normalmente. Entonces, les pregunto, ¿cumplirá esa? A más B será igual a B más A. Que no lo vean en la presentación, pero vamos a ver por qué. Aplicamos la misma lógica. Hagamos B más A. Entonces, iniciando en B y dibujo A. Dibujo B. Y no termina B, empiezo a dibujar A. Y el vector que hay desde donde inicié hasta donde terminé es el vector de suma. Entonces, efectivamente, A más B es igual a B más A. ¿Hasta ahí estamos bien? Okay. Ahora, la pregunta que se estarán haciendo quizá es ¿qué pasa si tengo A menos B? Gráficamente lo podré ver de manera sencilla. La respuesta es que sí, haciendo un truquillo ahí diferente, que es que, de nuevo, quieren hacer A más B. A menos B, perdón. Un truquillo que vamos a aplicar para entender cómo hacerlo gráficamente es este. Así. Y ahora pueden decir, ¿para qué hiciste esto? Porque vamos a decir que es un vector menos b. ¿Qué es eso? Básicamente es lo siguiente. El vector menos b es el mismo vector b con su misma medida, pero en dirección contraria. Entonces el vector ya no sería para acá, sino que sería, ese sería el vector menos b. ¿Y qué hago ahora? Sumo. Sumo el vector a más el vector menos b. Con la misma lógica. Dibujo el vector a y donde termino de dibujar el vector a, dibujo el vector b. No será exacto, pero ahí me entienden. Es el vector menos b. Y entonces el vector a menos b sería ese de ahí. ¿Cómo ven eso? Sencillo. ¿Segurísimos y segurísimas? Bueno. Eso sería con la suma, en realidad. No hay mucho más que eso. Esto que acabamos de ver se llama la ley del paralelogramo, por si algún día lo ocupan ponerle nombre y apellido. ¿Cómo lo ven el tema? Sencillo. Hasta el momento todo bien. Ok. Un diminuto ejemplo, nada más. Vean que ahí tenemos una suma de vectores y es una suma muy peculiar porque vean que estoy sumando dos vectores, pero vean que estoy sumando un vector que tiene ij y k
y uno que tiene nada más IJ. ¿Será legal hacer eso? La respuesta es que sí. Nada más un vector que no tenga alguna de las componentes es como que tenga 0 en la que le falta, digamos. Aquí es como que si tuviera más 0K, básicamente. Y resolvemos como ya les enseñé. Entonces, si tengo dos vectores y quiero sumarlos, lo que hago es sumar las componentes respectivas en cada una de ellas. La componente en X del vector nuevo va a ser la suma de la X de A más la X de B. ¿Cómo va a ser la componente en Y? La suma de Y más así sucesivamente. Entonces, ven, aquí sería la X 5 menos 10 que está acá. Y la Y sería menos 2 que está acá, más estos menos 2 que están por acá. Y la Z, ¿cómo sería? El 3 que hay acá, más el 0, digamos, que habría ahí, pero simplemente no hay nada. Y tengo el vector listo. Sí, y eso aplica, como ven por acá, tengamos 2 o tengamos 10 vectores. Sí, sí. ¿Todo claro está ahí? ¿Seguros? Súper. Sí. Bueno, tomemos 5 minutos para que se despeguen un ratito y terminamos como a las 9:10, como les decía. Entonces, esperemos un toquecito. Genial. Estamos. Entonces, como les decía, lo que toca ver ahora son los productos vectoriales. ¿Y por qué hablo de productos en plural? Porque hay dos, por raro que eso pueda parecer. Porque tenemos el producto, perdón, el producto escalar y el producto vectorial. Les pregunto, ¿el producto escalar qué esperarían que nos dé? ¿Un escalar o un vector? Un escalar, ¿verdad? El nombre me lo dice. Entonces, a ese producto escalar le vamos a llamar producto punto. ¿Por qué? Pues porque se representa con un puntillo. Esa es la manera más común. En mate suelen llamarle más a eso producto escalar, formalmente. ¿Y qué es? Es un como, ¿cómo decirlo? Como llevar la lógica de las sumas, por así decirlo, a la multiplicación. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que la suma era x más x, y más y, z más z? Aquí es muy parecido, muy parecido. Vean que es multiplicar x con x, multiplicar y con y, multiplicar z con z. ¿Sí? Es una lógica bastante similar, pero ¿qué diferencia le ven respecto a la suma, por ejemplo? Aparte de que es una suma y una multiplicación. ¿Qué le ven como la estructura de esta respuesta que es un poquito diferente? ¿Qué tenía la suma que no tiene este? Los vectores, ¿verdad? El hijo de Taika, que de hecho nunca les puse nombre, ahora que lo pienso. Esto es el hijo de Taika. Le llamamos vectores, pueden llamarle vectores directores, así se los suele poner. Porque me dirigen, eso es. Efectivamente, ¿cuál era tu nombre, perdón? Tracy. Tracy me decía que le faltan estos de acá. ¿Por qué? Porque es un escalar. O sea, si yo me topo estos ahí, estaría una contradicción bastante extraña, porque estaría hablando de un vector. Pero no, aquí estamos hablando de un número, cualquiera, un valor que es un escalar. Entonces, no poner eso tiene sentido. Entonces, al final, x con x lo voy a poder sumar con y. Y lo voy a poder sumar porque es un número, simplemente. No tienen estos de por aquí, que sería lo que me impide sumarlos. Entonces, al final es sumar un número, cualquiera, pero hay una propiedad muy interesante, que es esta por acá, que el producto punto, de nuevo, podemos escribirlo así, y así es como lo vamos a calcular. Pero hay una propiedad útil, y ya les voy a decir por qué es útil, que es la de abajo, que ven que dice AB coseno de zeta. Porque ello cuando ven la flechita, recuerden que es un vector. ¿Qué pasa cuando ven la misma letra sin la flechita? Es la magnitud. O sea, ¿cuánto vale el vector? Entonces, ¿cuál sería la magnitud de B? Y lo que mida esto. Y la magnitud de A, lo que mida esto. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Con Pitágoras. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esa es la magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, ¿y zeta qué es? Zeta es el ángulo entre ellos. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esto va a ser terriblemente útil, como les decía, en semana 11, semana 12 creo que es, que vamos a ver un concepto en física que se llama el trabajo, que incluso aquí voy a hacerles spoiler, se escribe así. Es un producto punto.
entre dos vectores. Esos vectores son de fuerza y desplazamiento, ahorita no nos interesa eso, pero es un producto punto. Ahora, ¿por qué nos interesa estar analizando esto? Porque esta propiedad me va a permitir algo muy interesante, que es medir el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo? Si yo tengo las componentes cartesianas, x, y, z, ¿qué puedo hacer yo? Y puedo calcular el producto punto. Es decir, esta parte la puedo calcular usando esta propiedad. Es decir, esto ya lo tengo. Pero si también tengo x, z y z, ¿cómo es? X, y, z, ¿qué también puedo calcular? La magnitud. ¿Qué me falta? El coseno de θ. Y bueno, ahí digamos, es producto punto escalar, pero está multiplicando todos los vectores. Está multiplicando las magnitudes de los vectores. Es una buena pregunta, de hecho, porque cuando vemos que dice que me la haces. Cuando vimos esto, en el polar, recuerda que teníamos el ángulo y la magnitud. Un detalle muy importante, ahorita que lo mencionas, es que la magnitud es un número. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da la dirección? El ángulo. Entonces, esto que estamos viendo en el producto punto es eso, un número por otro número. ¿Ves? Es por eso que no estamos multiplicando el vector como tal, pero en este caso solo sus magnitudes. ¿Todo bien? Súper. Entonces, ven cómo puedo yo calcular esto y calcular esto, ¿verdad? Con las x, y, z toda la vida. ¿Qué me queda? El coseno de θ. Y despejamos. ¿Qué pasa si yo despejo esa expresión? Coseno de θ es así. En ese caso, la AB de abajo, el triple flechita sería solo las... Magnitud, exactamente, exactamente. Y el de arriba sería esa suma de por ahí. Muy bien. Porque ahora que lo mencionas, solo se pueden tres vectores. No podemos multiplicar tres vectores seguidos, digamos. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Pero vean que tengo esto, ¿qué es lo que sigue? Y sacar el coseno inverso. Y tengo el ángulo. Ay, perdón que escriba sobre la presentación. Ven, entonces conociendo x, y, z de ambos vectores, tengo yo una herramienta para calcular el ángulo. Bien, si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, vamos a aprovechar algo de esto. ¿Tienen cálculo por ahí? Sáquenlo un momento. Hagan, porfa, el coseno de varios ángulos. Hagan el coseno de 10 grados, por ejemplo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Cero cuánto? 98. Ok. Hagan el coseno de 40. ¿40? Sí. 0,77. Hagan el coseno de 80. 0,173. Hagan el coseno de 89. 0,017. Y hagan el coseno de 90. 0. Hagan el coseno de 1. Perdón, de 0, de 0. 1. Ok. Y hagan el coseno de 110, digamos. Menos 0,34. ¿Cero cuánto? Menos 0,34. ¿Para qué les estoy poniendo a hacer eso? Porque vean que hay una propiedad muy interesante del coseno. Cuando es 0 el ángulo, es 1 el coseno. Cuando es 90, es 0. Todo lo que está en medio es positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa si me paso de 90? Es negativo. Pueden probar 110, 20, 30, lo que ustedes quieran.
que les va a dar negativo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, ¿qué pasa si yo hago? A ver, hagamos una pequeña recapitulación. A y B pueden ser negativos, les pregunto. Podría ser negativo. Véanlo como medir. O sea, yo mido esto. ¿Puedo obtener una medida negativa? No, ¿verdad? Es como medir con la regla. Es solo positivo. Estos solo pueden ser positivos, ni los vuelvo a ver. Entonces hay una relación bastante curiosa entre el producto punto y el ángulo. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Si el ángulo es 0, bueno, no, pongámoslo, si el ángulo es 0, el coseno es 1, es positivo. Bonito. Eso quiere decir que el producto punto es positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa si el coseno del ángulo fuera eso? Todos estos van a ser positivos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a coseno de 90? Se va a hacer 0. Esto se va a hacer 0, por lo tanto el producto punto va a ser 0. Y si me paso de 90, este va a ser negativo, porque el producto punto va a ser negativo. ¿Y para qué les estoy echando este cuento? Porque les comentaba que vamos a ver una cantidad física que se llama el trabajo. Esto, por ejemplo, va a importar demasiado qué signo tenga. Si el trabajo es positivo, estoy ayudando el movimiento. Si el trabajo es 0, no le estoy haciendo nada. Si el trabajo es negativo, le estoy impidiendo moverse. ¿Y cómo vamos a identificar el signo? Con el ángulo entre ellos dos. Con este análisis que acabamos de hacer por acá. Que si el ángulo es 0, positivo, pero cuando llego a 90 es 0. Y cuando me paso de 90, va a ser negativo. Entonces, en su momento, en semana 12, vamos a decir, mira, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es menos de 90, 90 o más de 90. Y eso nos va a responder a esa pregunta. Entonces, ven, esas propiedades del producto punto es muy importante que las tengan ahí a mano. ¿Cómo van hasta el momento? Sí. Ven. Pequeño análisis que es importante hacer por ahí. Ahora vamos a ver un pequeñito ejemplo. Ah, mentira, el ejemplo viene después. Ahorita vamos a ver el producto cruz, que se llama producto vectorial. Les pregunto, ¿qué voy a obtener? ¿Un escalar o un vector? Exactamente. Me han dicho, nadie ha llevado cálculo y álgebra lineal. ¿Vos lo has llevado? ¿Lo estás llevando o ya lo llevas? Lo estoy llevando. Ok. Bueno, por segunda, entonces sí ya sé. ¿Te suena qué es eso? ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Es una. Ay, se me fue el nombre. Es una determinante. Un determinante. Un determinante de la matriz. Eso cuando lleguen a álgebra lo verán muy extenso, pero esa tablita se llama matriz. Es una entidad matemática, pero encerrarla entre paréntesis así rectos se le llama determinante. Es un número lo que me va a dar, o una operación, mejor dicho. Ahora, si ya llevaron álgebra, por ejemplo, les sonará cómo hacerlo, pero si no, no se preocupen, hay una memotecnia, digamos, para aprendérsela. Vean que se llama producto vectorial, pero no sé si les llamará la atención el producto cruz. ¿De dónde vendrá la cruz? Podríamos decir de la siguiente manera. A ver, producto vectorial me va a dar un vector. Iniciemos con eso, ¿ok? Entonces, voy a volver de aquel lado. No sé, o sea, yo digo que viene de aquí, ya les voy a decir por qué, pero podría ser por algún otro motivo, porque vean, de nuevo, partamos de ese hecho, el producto cruz, bueno, voy a apagar. El producto cruz me va a dar un vector, ¿ok? Buenísimo. Es decir, como vector que es, va a tener una componente en Y, va a tener una componente en J, va a tener una componente en K. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles serán esas componentes? Vamos a armar esa tablita. ¿Cómo armamos la tablita? Vamos a decir que el producto cruz lo vamos a formar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí arriba I, J y K como referencia. ¿Ok? Vamos a poner el primer vector, X con X, Y con Y, Z con Z. Y vamos a poner el segundo vector.
¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Ahora, ¿por qué digo que se le dice producto cruz? Por esto. Ustedes van a hacerse la pregunta, ok, ya tengo eso claro, pero me tengo que preguntar, ¿qué va aquí? ¿Qué va en el I? ¿Qué va acá? Tachan o lo que ocupan acá. Van a tachar lo que está abajo, van a tachar lo que está a los lados y se van a quedar nada más con lo que les sobra. Esta de por acá, ¿verdad? Y van a hacer la cruz. Van a hacer este con este y este con este. ¿A qué me refiero este con este? A Y por BZ menos, no se les olvide el menos, AZ por BY. Voy de nuevo. Ocupo saber lo que acompaña a la I. Entonces voy aquí, tacho lo que está abajo de la I y a la par de la I y me quedo nada más con este cuadrito por acá. Este por este, AY por BZ, menos este por este. En ese orden, es muy importante. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Más o menos? Dime. Eso no sirve cuando ya es de 3D. Eso es en 3D. O sea, te funciona tanto en 3D como en 2D. Sí. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ya que tengo eso, borro lo que este desmadre que hice. Y ahora, ya que tengo eso, se imaginarán lo que sigue. Ahora preguntarse qué va en el Y, qué va con el J. Ahí ustedes hacen la tablita más lindo que yo. Más o menos. ¿Qué es lo que toca ahora? Preguntarse qué va con la J. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Me ubico en el J. Me olvido de lo que está abajo, me olvido de lo que está a la par. ¿Con qué me quedo? Y con lo que sobra. AX por BZ, aquí tengo que saltar porque o taché esta. AX por BZ. AX por BZ menos AZ por BX. ¿Me siguen ahí? Sí. Ok. Finalmente, me ubico en el K, tacho lo de abajo, tacho lo de la par, me quedo con lo que sobra, AX por BY, menos AY BX. ¿Cómo lo ven eso? Sí. Vean que hacen la tablita, se acuerdan de dónde me pongo, tacho lo de abajo, tacho lo de la par, me quedo con lo que sobra y hago la cruz. Ahora hay un pero diminuto que es que el J, acá, tiene que ir con un menos. No se les olvide ese menos. ¿Por qué va ahí? Por cómo está construido esta operación que se llama determinante. Después en álgebra lo verán. Pero la única pulguilla que tiene por ahí es recordarse que eso va con un menos. No se les olvide. Es como un tablero, digamos. Aquí va más, menos, más. ¿Todo bien? Bueno, y aquí era con un más. Todo perfectamente claro con eso. Dime. Sería relevante de alguna manera si yo, en vez de poner AYBZ menos AZBY, pongo primero el AZBY y después el menos AYBZ. Sí, el orden aquí nos importa bastante. O sea, como que pongas así, digamos. Sí, AZ. ¿Ves? Esto, bueno, a menos que saques el menos, por así decirlo. Ahí está bien, pero si no lo sacamos, no. De hecho, es una buena pregunta. El orden sí que nos importa muchísimo. De hecho, voy a poner la presentación. Acá. Ahora saben que esa formulilla rara que se veía por ahí viene de resolver esa tablita. La pregunta que me hacías, sí nos importa el orden porque de hecho, si se ponen a hacer la tabla al revés,
van a llegar a algo muy interesante. Van a llegar a esto. El producto cruz no es conmutativo. No me sirve hacer AB que BA. Entonces, ¿ves? Es por eso que nos importa mucho el orden. Algo que de hecho ahorita que lo mencionas, se me olvidó decirlo en el anterior, eso es una bondad del producto punto. Él sí lo cumple, el producto cruz no. ¿Ven? Entonces de ahí sale. Estarán de acuerdo conmigo que es un poco más complicado que el producto punto, ¿verdad? Entonces vean que hay una propiedad muy parecida a la de ahora. Vean que aquí puse la otra notación de cómo poner una magnitud. Una magnitud la podemos poner solo con la letra o encerrar al vector así, la que ustedes gusten. Vean que es una propiedad muy parecida, nada más que tiene un coseno, un seno en vez de un coseno y tiene el producto cruz en vez del producto punto. Entonces les va a permitir hacer lo mismo, les va a permitir conocer el ángulo. Ahora, no sé ustedes, pero se me hace mucho más fácil usar la del producto punto que la del producto cruz. Es más fácil hacer un producto punto que un producto cruz. Entonces imagínense, si ustedes les dan la oportunidad y les piden nada más deme el ángulo, usemos la del producto punto. Mucho más fácil. Pero igual, si ustedes quieren, pueden usar esta sin ningún problema. Y vean esto por aquí, ya con eso terminamos el día de hoy. Eso ocupo que quede súper claro. ¿Qué? Y es que resulta que, de ahí en álgebra verán por qué, la demostración. Pero imagínense que yo tengo dos vectores. Estos dos vectores. En la dirección que ustedes gusten. Más para acá, menos para acá, como ustedes gusten. Como en el plano, por así decirlo. Hago el producto cruz entre ellos. Resulta y acontece que el producto cruz, de nuevo, es un vector. Me va a dar otro vector. Ese vector cumple una propiedad muy vacilona y es que va a ser perpendicular a ambos. O sea, va a ser perpendicular a este y va a ser perpendicular a este, a la vez. Es decir, si yo tengo algo aquí en el plano, la única opción es que ese vector que me resulta quede saliendo de la pizarra o entrando a la pizarra para que sea perpendicular a ambos. Una propiedad, ¿qué es eso? Una propiedad, no se les olvide, porfa, porque me he topado en unos cuantos exámenes eso, que les piden un producto cruz y les dan ahí escondida esa propiedad. Entonces es muy importante como una teoría saber eso. Y algo, no sé, random, si lo quieren ver de esa manera, hacen este producto cruz, es un vector. Le sacan la magnitud a ese vector, es dar un numerillo. Por cuestiones de la vida, ese numerillo va a ser el área que hay entre los dos vectores. Ese paralelogramo que está ahí raro, el área de ese paralelogramo es la magnitud de ese producto cruz. Dos propiedades vacilonas, en álgebra las demostrarán, pero que el producto cruz tiene por ahí y no está de más aprenderse. ¿Sí? Y sí, creo que ya con eso, dime. El cruz, ¿verdad? Ajá. Es un vector. Ajá, correcto. Así es. Y el otro era un escalar. Y si nos piden pasar una 3D a polares. No se los van a pedir, vieras que podrían hacerlo, pero el tema con eso es que ocuparías otro polar. Hay un sistema polar más completo que se llama en el 3D y ocupas dos ángulos. Ocupas este ángulo y ocupas este ángulo. No lo vemos acá. Eso después para otros cursos, pero tranquilo que en el curso solo vamos a ver 2D. Sí. Es buena pregunta esa, de hecho. Uy. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Me lo prometen? ¿Seguros? Vean, aquí hay unos ejemplillos nada más para cerrar con esto. Un producto punto. Recuerden la diferencia. El producto punto es un número, un escalar. Es un producto escalar, de hecho. Nada más multiplico entre X, multiplico entre Y, multiplico entre Z y ahora sí sumo todo. Y eso me da un cierto número. ¿Ven? ¿Cómo sería el producto cruz? Ahí les dejé otro ejemplo para que lo puedan revisar. Ven, hago la tablita con mis numeritos y lo mismo. ¿Cuántos serían en Y? Tacho y tacho y me quedo con lo que sobra. Y hago el cruz ahí. Entonces ahí están otros ejemplos y esos ejercicios que ven por acá son los ejercicios de la práctica, como les decía. Nada más ahí los puse en la presentación. Pero entonces el producto cruz sí da un vector, Da un vector. pero el punto queda como tal.
¿Cómo qué significa ese número? Eso es, ven, imagínate que tenés aquí un vector, aquí tenés otro vector. A efectos teóricos, lo que te va a decir el producto punto es qué tanto, imagínate que aquí alumbras con un bombillo, esto va a ser como una sombra, ¿verdad? Aquí va como a hacer sombrita aquí. Esta sombrita, es el producto punto, formalmente. Es como qué tanto tengo un vector proyectado sobre el otro. Eso significa. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Como les digo, por aquí quedaríamos por aquello, para ver la grabación.